Fíjense lo que Pablo quiere, fíjense lo que Dios quiere que un cristiano siempre lleve con él. Esto es tremendo, hermanos. Dios quiere que un cristiano, un hijo de Dios, siempre lleve algo con él. ¿Okay? Y no estamos hablando de una Biblia o un crucifijo. Fíjense lo que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. O así sea. Fíjense, hermanos, que Pablo no dice que el temor de Dios sea con vosotros. Eso no estaría mal. El temor de Dios lo necesitamos y nos va a ayudar. Pablo no dice que el amor de Dios sea con vosotros. Eso también sería bueno, porque necesitamos amar. Pero él dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo exista siempre con vosotros. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es el favor inmerecido de Dios. Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos eso. Es el tratamiento favorable de Dios a ti y a mí, que no merecemos tratamiento favorable, pero que Él nos da porque somos sus hijos. Esa gracia, ese favor, ese tratamiento especial, Pablo dice que esa gracia siempre sea con ustedes. En todo momento, vive en la gracia de Dios. No vivas en la condenación, no vivas en la derrota, no vivas en el temor. Dios te favorece, Dios te apoya. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Entonces tenemos que ser fuertes en la gracia de Dios y vivir en la gracia de Dios día y noche. Y eso es algo que a veces no lo hacemos, hermanos. No estamos muchas veces conscientes de el amor y el favor que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Ahora, entrando en nuestro mensaje para el día de hoy, quiero hacerles una pregunta, ¿ok? Una persona que ha arrepentido de sus pecados y ha entregado su vida a Cristo, ha puesto su fe en Cristo como su Salvador, ¿somos esclavos o somos hijos? ¿Somos esclavos o somos hijos? Déjenme explicarles, porque de esto se va a tratar el mensaje de hoy. Tenemos que entender que en cierto sentido somos esclavos. Pablo dice en Romanos 1:1 y en otros lugares, Pablo, siervo de Dios. Esa palabra siervo es la palabra en griego esclavo. Entonces la mentalidad de Pablo para con sí mismo, porque él sabía la gracia, la misericordia que Jesús le había extendido en salvarlo, muriendo en la cruz, era: yo soy su siervo, yo soy su esclavo, yo estoy endeudado con mi Señor Jesucristo. Esa era su mentalidad. Entonces, en ese sentido, en nuestra actitud, en una actitud de humildad, ese es la manera que debemos actuar. Pero tenemos que entender algo, hermanos. Esa no es nuestra posición, ¿ok? Esa no es nuestra posición. En Juan 15:15, escuchen lo que dice Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús nos ve como amistades, como familia, hermanos. Y lo que vamos a ver actualmente hoy es que nuestra posición ante Dios no es de siervos, no es ni siquiera solamente de amigos, pero es de hijos y hijas. Entonces el título del mensaje, hermanos, esta tarde es: somos hijos, no esclavos. ¿Ok? Somos hijos, no esclavos. En Efesios capítulo 1, vamos a pasar un tiempo hoy y pasar un tiempo la próxima semana. O quizás no la próxima semana, porque pues vamos a ver, no he decidido todavía. Quiero que entiendan algo de lo que en la historia ha sido un creyente. ¿Ok? Un creyente en Dios. Un creyente en Dios antes de Cristo, antes de la venida de Cristo,
estaba bajo la ley del Antiguo Testamento, estaba bajo la ley mosaica, ¿okay? Y la mayoría, pues todos los creyentes o eran judíos o eran prosélitos, eran personas de otros países que habían venido a Israel a convertirse al judaísmo, porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era en ese tiempo, es aún todavía el único verdadero Dios, ¿okay? Pero bajo esa ley, hermanos, uno era un esclavo, uno estaba atado a esa ley. ¿Sabías que para ser un adorador de Dios en esos tiempos antes que Cristo venía, tenías que seguir una inmensidad, número de reglas y mandamientos y ritos y festivales? ¿Por qué? Porque todavía Jesús no había venido, no había pagado nuestra deuda, no teníamos acceso completo a Dios. La salvación siempre ha sido por fe en el Mesías, en esos tiempos, en el Mesías que iba a venir, pero no existía la plenitud de ese privilegio que tú y yo disfrutamos hoy en día. La relación con Dios era muy distinta, era limitada y tenías que estar constantemente haciendo sacrificios, reglas y diferentes tipos de ordenaciones, cómo adorabas, cómo comías, incluso hasta tu ropa tenía que ser de cierta fibra, no podía tener fibra mezclada con otro tipo de fibra. Todo estaba controlado. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, paga nuestra deuda, entonces el velo que cubría el lugar santísimo en el templo fue rasgado y el hombre tenía y tiene acceso a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, por medio de una relación con Jesucristo que nos abrió el camino. ¿Okay? Gálatas capítulo 4, quiero que vean esto, hermanos. Esto nos va a ayudar a entender por qué ya no somos esclavos. Y cuando digo ya no somos, es porque yo me estoy considerando como un adorador en los viejos tiempos. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 4, está aquí arriba, versículo 1. Digo pues, ¿okay?, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Entonces Pablo está usando una ilustración aquí de los judíos, cómo eran sus vidas antes de que Cristo venga, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. ¿Okay? Entonces, un niño y un esclavo son iguales, está bajo maestros y tutores y reglas hasta el día que el padre decida que eso va a cambiar. Así también nosotros, mientras éramos niños, estamos hablando antes de que venga Jesús, el pueblo de Dios todavía no estaba maduro, estábamos sujetos ¿a qué? A servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Estamos bajo sacrificios y ritos y fiestas y lunas y sábados. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de ¿qué? De que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos ¿qué, hermanos? La adopción de hijos. Tremendo, hermanos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres ¿qué? Ya no eres esclavo, no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Es tremendo, hermanos. Ya no eres un esclavo, eres un hijo, eres una hija, eres un heredero. Esta es una verdad liberante. La actitud de Pablo y de nosotros, sí, yo soy su siervo, yo existo para él, correcto. Pero nuestra relación con Dios, hermanos, cómo nos relacionamos a él, nuestro diario funcionamiento, nuestro gozo, nuestra paz mental, la manera que nos miramos, tiene que ser como sus hijos y como sus hijas. Yo soy su hijo, yo soy su niño. Esa es la actitud que debo tener hacia mi Padre. Nuestra relación necesita ser y debe ser no de un esclavo
todo duro y todo rígido, no tengo misericordia, tengo que, todo mecánico, rutina. No, hermanos, esa no es la relación que tenemos con nuestros padres, ¿sí o no? Claro que no, la relación que tenemos con nuestros padres es una de amor y de aceptación y de gracia y favor, y esta es la gracia que necesitamos nosotros desarrollar. Nuestra relación con Dios ahora, porque Él es nuestro Padre, our Daddy, ¿verdad? Nuestro Papi, es una de paz con Dios, y tenemos que reconocer que Él nos entiende, Él nos acepta, y Él no nos va a castigar por cada error que tú y yo cometemos. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de la ley y de la rigidez y de la esclavitud. Somos hijos, y el Espíritu de Dios no clama amo, clama Abba, Padre. Jesús nos ha hecho herederos, nos ha hecho dignos de ser llamados sus hijos. Y eso es clave, hermanos. Eso es clave para nuestras vidas, para nuestra salud mental, para nuestro diario vivir con el Señor. Pero Peter, ¿qué tal la persona que sigue en pecado? Debes sentir que todo está bien y que puede hacer todas las cosas, y no, pues si esa persona no es un creyente, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque Dios no lo que la Biblia dice es que crecen las ovejas y los cabritos juntos hasta que Jesús regresa y Él divide el uno del otro. ¿Okay? Entonces, si esa persona que peca, está en la iglesia, no es creyente, entonces Dios se va a encargar de él en el juicio final. Pero si es un hijo de Dios, si es una hija de Dios y peca y no quiere cambiar, ¿qué es lo que Dios va a hacer con esa persona? Lo va a tratar, o la va a tratar como un hijo, como una hija. Primero le va a dar espacio para arrepentirse, igual como tú le das a tus hijos y yo le doy a mis hijos. Pero después, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Disciplina. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina, y Él azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces te das cuenta que nuestra relación con Dios es otra, es de un hijo en todo sentido. Cuando vino lo que acabamos de ver, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Por favor, vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Quiero que por favor miren conmigo nuestra posición en Cristo. Esta es la manera que Dios nos mira a nosotros. Vamos a, entre hoy y la próxima vez que estemos en Efesios, estudiar los versículos 1 al 14. ¿Okay? No creo que vamos a terminar del 1 al 14 el día de hoy, pero es lo que vamos a estudiar. Pero antes déjenme decirles que el libro de Efesios es muy importante. ¿Por qué? Porque los primeros 3 capítulos nos hablan de quién somos, qué tenemos en Cristo Jesús. Y los últimos 3 capítulos, los primeros 3, quién somos, qué tenemos. Los últimos 3, qué es lo que debemos hacer. El pastor Chuck Smith cuando enseña Efesios, primero tienes que saber quién eres en Cristo, y luego puedes saber qué es lo que debes hacer. Entonces lo que vamos a ver hoy es una lista de bendiciones que tienes en Cristo por el hecho de que eres su hijo y no eres su esclavo. Si no acostumbras a poner mucha atención a la enseñanza de la Biblia, quieres escuchar esto, porque si no sabes esto, te vas a privar de una vida tan bendecida, ¿ok? Pero necesitamos saber estas cosas para ya no actuar como esclavos. Y yo les voy a compartir que yo siento que a veces yo actúo como esclavo y no como hijo, pero eso ya más hacia el final. Miren por favor Efesios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús,
¿Qué es lo que les dice? Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es siempre la actitud de Dios hacia sus hijos. No es condenación, no es, hey, ¿qué tienes, tonto? No, gracia, favor, paz. Es lo que Dios nos manda, es lo que Dios nos brinda cada día. Y dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego Pablo comienza a alabar a este gran Dios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, los falsos maestros, quieren enfatizar las bendiciones materiales. Los falsos maestros quieren enfatizar la prosperidad. Le hacen a un creyente descontento, le hacen a un creyente en competición con otros creyentes, le hace a un creyente quitar los ojos de Cristo. Pablo dice: no, así no es. Nosotros hemos sido bendecidos con ¿cuántas bendiciones espirituales? Toda bendición espiritual, bendiciones espirituales en lugares celestiales. Están ahí, nadie te las puede robar, son tuyas, son mías y están en Cristo. Y esa es la clave: están en Cristo, y si tú estás en Cristo, estas bendiciones son tuyas. Ahora, ¿cómo es que se manifiestan estas bendiciones? Vamos a ver exactamente cuáles son las bendiciones espirituales. Y acuérdense, hermanos, esta es nuestra posición. Esta es una lista de varias bendiciones que tú y yo tenemos, que nos demuestran cuáles son nuestra posición, cómo Dios nos mira. Y necesitamos vivir de la manera que Dios nos mira, y no como sentimos, derrotados y deprimidos y tú sabes, mal. Miren otra vez, hermanos, esta es la manera que Dios se relaciona hacia nosotros como sus hijos. Versículo 4: según nos escogió en Él, todo es en Él, la salvación, las bendiciones, todo es en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, primera bendición esta tarde, hermanos: somos escogidos. Aquí Pablo dice que antes de que Dios creó este mundo, antes que Dios fundó este mundo, Él ya tenía un plan para tu vida. Tú que estás aquí escuchándome, Él ya tenía un plan para tu vida, y Él te escogió a ser salvo, a ser su hijo, a ser su hija. Esta es la famosa doctrina de la elección, y hay personas que en realidad no entienden el debate. El debate no es, existe un debate en la iglesia. El debate no es que si somos elegidos o no. Ese no es el debate entre los eruditos. El debate es cómo Dios escogió, pero ese es un debate para otro día. El hecho que Dios nos escogió es una realidad que todos están de acuerdo, y Dios lo hizo simplemente porque Él quiso. Algunas personas dicen: pues qué injusto, ¿cómo escogen a unos? No, esto no es para debatir, hermanos. Esto es para regocijar. Esto es para que tú saltes y adores a Dios y te levantes esa carga, ¿verdad?, de tu vida, de que tu vida no sirve para nada. Dios te escogió, somos escogidos, somos especiales para Él. Y lo que yo me pregunto es: ¿cómo yo, un perro muerto, quién soy? Una pulga encima de un perro muerto que Dios ha escogido desde la fundación del mundo para ser un hijo suyo. Eso es algo que no puedo captar totalmente. Y no fue porque somos más nobles, no fue porque somos más merecidos, no somos nada, hermanos. Simplemente porque así Él lo quiso, así Él escogió. En 1 Corintios 1 dice que Dios escogió lo vil de este mundo. No debemos jactarnos en lo que somos, no debemos tratar a la gente mal o con arrogancia. Nosotros fuimos escogidos a pesar de nosotros, hermanos, pero esto debe darnos gozo, esto debe darnos entusiasmo. ¿Por qué? Porque hemos sido
escogidos. Miren qué más. Versículo 4 otra vez. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos escogió Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es deslumbrante, esto es mind blowing. Dios nos ha escogido, escuchen esto, hermanos, no simplemente para que tengamos seguro de fuego, no solamente para que no vayamos al infierno, eso no es el único propósito, pero para vivir en este momento actualmente como sus hijos santos y sin mancha delante de su presencia. Tremendo, hermanos. Ese es el punto número 2. Somos santos y sin mancha delante de Él. Yo me siento horrible cuando le fallo a Dios, y le fallo todos los días, ¿ok? Cuando hago o digo algo que no debo, o me enojo, y es bueno sentir esa tristeza por nuestro pecado. Mateo 5 dice, bendecidos aquellos que lloran, hablando de los que lloran por su pecado. Pero lo que Dios nos está enseñando aquí, hermanos, es que al cristiano, al hombre o a la mujer, niño o niña que se ha arrepentido de sus pecados y que ha confiado en Jesús como la única manera que él puede ser salvo por su cruz, Dios dice, yo ya no te miro así, yo ya no te miro como un vil pecador, yo ahora te miro santo y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque estás en mi Hijo, y por el hecho que estás en mi Hijo, ahora te veo limpio, te veo santo. Y hermanos, esa es la manera que necesitamos vivir y pensar y llevar nuestras vidas y nuestras mentes. Ahora tú te preguntas, ¿cómo es que podemos ser limpios? Jesús dijo en Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra ha entrado en tu vida, te ha dado una nueva vida y te ha purificado y te está purificando. Y Jesús dice que el que se ha bañado, Juan 13:10, el que está limpio porque la palabra la ha obedecido, dice solamente necesita lavarse los pies. ¿Qué significa solo lavarme los pies? Eso significa simplemente necesito confesar mis pecados diariamente. Y si confieso mis pecados diariamente, primero de Juan capítulo 1 versículo 9, Dios es fiel y justo para perdonarme y para perdonarte los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta es nuestra posición, hermanos. Esta es una gloriosa posición. Somos escogidos, y somos santos y sin mancha delante de un Dios santo. Entonces, cada día que te despiertas, ¿verdad? Comienza tu día no de una posición de derrota y de tristeza, como un esclavo, como un inútil. Yo sé que a veces así nos sentimos, pero no, comienza cada día como un hijo. Eres un hijo, eres una hija del Rey. Comienza de una posición de victoria y de bendición, no de derrota, basado en lo que Dios dice de ti y no en cómo tú te sientes en ese momento. ¿Ok? Miren el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor dice, mira, por el hecho de que yo te amo, por el hecho de que yo escogí derramar mi amor sobre ti, mucho más antes de que el mundo fue establecido, yo te predestiné, yo te asigné para una adopción que yo iba a tener contigo en ese debido momento, y esa adopción significa que ahora tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y eso fue por medio de Jesucristo, por medio de ese día que tú pusiste tu fe en Jesús. Y es más, miren lo que dice aquí, lo hizo según el puro afecto de su voluntad. No lo hizo porque lo merecíamos, no lo hizo, ¿verdad?, porque nosotros nos sacamos la lotería. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad, incondicionalmente, porque le dio su gana, porque es su buen placer de Dios y le dio gusto a Dios escogerte
de esa manera, hermanos. Entonces, punto número 3, somos adoptados hijos. No somos hijos por naturaleza, no somos hijos por nacimiento, hemos sido adoptados hijos. Por naturaleza somos hijos ¿de qué? De ira, de juicio, de destrucción, pero Dios intervino en tu vida y porque Él ya te había predestinado, llegó el momento en tu vida donde Él te salvó y ahora has tú sido adoptado un hijo, una hija del Rey. Y esto es otra vez deslumbrante, this is mind blowing, porque hubiera sido suficiente que Dios nos salve y nos haga sus esclavos, ¿sí o no? Sí. En la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo regresa como nosotros, ¿verdad? El día que nosotros nos arrepentimos, el padre, como en la historia del hijo pródigo, corrió hacia nosotros. Esto ocurrió en tu vida, lleno de amor en su corazón y cayó sobre tu pescuezo, sobre tu cuello y te abrazó. Y ese es el día que tú lloraste y yo lloré como un bebé. Y ese día el Señor no dijo, ven, entra a mi lugar, a mi redil para ser mi esclavo o simplemente para ser mi oveja. No, Él puso un anillo en tu dedo y Él puso un manto en tu espalda y Él te recibió. Incluso hizo una fiesta como la hizo con el hijo pródigo. Todos los ángeles, ¿verdad? Dice la Biblia que se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Y Dios te recibió como un hijo. Esa es una realidad de algo que ocurrió en tu vida, algo que no lo puedes quizás ver, pero eso ocurrió conmigo en el 1991. Y desde ese momento en adelante, y a ti te consta que Dios ya te mira como un hijo y te cuida, te ha cuidado, te ha preservado y te ha amado como un hijo, como una hija. No te ha faltado nada, has pasado por aflicciones, pero Dios te ha liberado de cada una de ellas. Y ahora que sabes que tienes esta bendición, vive a la luz de esa bendición. No vivas a la luz de algo que Dios dice que no eres. Eres un hijo, una hija adoptada de Dios. En Juan 15:9, para que veas lo tremendo que es el amor que Dios derrama sobre nosotros. Juan 15:9, como el Padre me ha amado, de la misma manera que mi Padre me ha amado a mí, dice Jesús, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Yo te amo como el Padre me ama a mí, así yo te amo a ti, dice Jesús. Pero para permanecer en ese amor, para no quebrar la comunión entre tú y yo, obedéceme. No sigas haciendo las mismas tonterías una y otra vez. Permanece constante. Yo ya hice todo, te salvé, te adopté, te di mi espíritu, te cambié tu corazón, pero ahora permanece, haz tu parte, obedéceme. Y luego ahí en Juan 15 Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Muchas veces no tenemos gozo como hijos de Dios porque no guardamos sus mandamientos. Él quiere que tu gozo esté en nosotros y vuestro gozo sea perfecto. Entonces, no sé si hay alguien aquí que se ha alejado de Dios o que jamás has entregado tu vida a Jesucristo. Quiero decirte, pedirte, rogarte que por favor regreses al Señor. Él no te quiere castigar, Él no quiere hacer de tu vida una vida triste, una vida vacía. Tu vida es vacía, es triste. Sin Cristo nunca encuentras satisfacción, nunca encuentras gozo. Siempre estás mirando adelante hacia el próximo evento, la próxima diversión, pero no hay nada que te llene. La plenitud de gozo viene cuando recibes a Cristo y Él te hace su hijo, su hija. Te ruego, por favor, recibe a Cristo. No, lo único que te vas a perder es de una vida miserable, vacía, donde nunca vas a estar satisfecho, y del infierno. Pero no tienes que vivir así porque Dios te ama. Pregunta, hermanos, pregunta, ¿por qué hace Dios todo esto? ¿Por qué? Miren el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, para que la gente alaba la gloriosa naturaleza de su gracia, para que la gente diga, wow, qué glorioso. Mira cómo Dios toma a un inútil, a un perro como yo, ¿verdad?
y derrama su gracia, su favor inmerecido y lo transforma y lo bendice. Por eso es que Dios, porque Dios quiere y merece la gloria por su gracia. Y con esa gracia, miren lo que más dice, nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Esa gracia, ese favor inmerecido, no te hizo solamente un cristiano, te hizo una persona aceptada. Antes no eras aceptado, antes no eras aceptada, eras enemigo, eras enemiga de Dios, pero esa gracia me hizo aceptados ¿en quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Tu vida, mi vida tiene que estar en Cristo. Si no estás en Cristo, estás en Adán. Y si estás en Adán, eres un hombre, una mujer mortal, vas a morir y vas a tratar de encontrar la felicidad y jamás la vas a encontrar afuera de Cristo. Quizás placeres pasajeros, pero no la vida. La vida está en Cristo, nos dice Juan capítulo 1. Entonces, por su gracia, en su Hijo, Dios nos aceptó. Entonces, la cuarta bendición es que somos aceptados. Tengo un amigo que vive en Oregon y este amigo, él ama trabajar con personas que son homeless, con personas que son drogadictas y le encanta predicarles a Cristo. ¿Okay? Él trabajó en esta área por muchos años y tocó muchas vidas. Pero mi amigo jamás fue aceptado por el establecimiento de la mega iglesia que él asistía. No sé exactamente por qué, no querían apoyarlo con su ministerio. Quizás porque no es una persona pulida, quizás porque no es una persona en buena forma física o no sé, hermanos. Pero este hombre es un hombre de Dios y los que conocen y han visto lo que Dios ha hecho por medio de su vida no lo pueden negar. Y ayer me llama y me cuenta de lo que ha estado ocurriendo en su vida. Y pues hablé con él y todo, y luego me quedé pensando, pues, ¿qué significa esta llamada? Dios, ¿cuál fue el propósito? Que saber de su vida, estoy orando por él. Pero ya más al rato, trabajando en mi mensaje, yo le estaba preguntando al Señor, ¿cómo puedo desarrollar mi mensaje para mañana? ¿Qué es lo qué textos, verdad? Entonces en mi corazón estaba un hombre lleno de amor, lleno de gracia, y Dios puso en mi corazón llamarle, y él es el que me ayudó a entender la necesidad de predicar un mensaje como este, hermanos, un mensaje donde uno le puede ayudar a liberarse de esta actitud de esclavitud y de inutilidad que a veces sentimos y traernos a donde debemos estar, que somos hijos. Él me ayudó a ver estas cosas, y quizás la mega iglesia y el establecimiento no lo acepta a él como es, pero Jesús sí lo acepta. ¿Okay? Dios lo acepta porque Él está en Jesús. Y no sé si usted alguna vez se ha sentido marginado o rechazado, o si alguna vez ha sentido que usted no es suficiente para ciertas personas. Quizás hiciste algo, quizás dijiste algo, quizás por tu apariencia hay ciertas personas que te rechazan o no quieren nada que ver contigo. Pues el punto aquí, hermanos, es que Dios jamás te tratará así. Jesús dice en Juan 6:37, el que viene a mí, yo de ningún modo lo echaré afuera. Él no te rechaza. Es más, el versículo 6 dice que Él te hizo aceptable. Él te hizo aceptable. Él te limpió, te purificó con su sangre, y ahora tú eres aceptado en Él. Entonces no somos esclavos, somos hijos. Y otra vez, hermanos, yo soy una de las personas que necesito escuchar y grabarme este mensaje, ¿okay? Porque me estoy dando cuenta que a veces yo me relaciono con Dios no como un hijo, pero como un esclavo. Muchas veces no lo digo, ¿okay? No lo digo, pero muchas veces siento que para
merecer la ayuda de Dios, necesito hacer cierta cosa. ¿Okay? Por ejemplo, hay veces que siento porque cometí un error o cometí 2 errores en una semana, que quizás Dios no me va a usar como me podía usar este domingo. Quizás tengo que esperar para el próximo domingo. Esas tontas ideas entran a mi mente, ¿verdad? Y a veces pienso, ok, pues no, esta semana no oré por todas las personas en la iglesia como es debido o cuando estaba preparando mi estudio tomé un break muy largo y otra vez no lo digo, pero en mi mente, en mi corazón yo siento que okay, ahora no me va a salir bien el sermón porque no voy a poder escuchar con claridad de Dios, porque entonces eso es esclavitud, hermanos, porque me estoy orientando según mis obras como un esclavo y como alguien que tiene que hacer para ganarse la aprobación de Dios. Y esa no es la manera que Dios se relaciona conmigo. Ese es un gran error de mis pensamientos, porque así yo no trato a mis hijos. Así tú no tratas a tus hijos. Tú y yo tratamos a nuestros hijos y les damos y les bendecimos generosamente, abundantemente. Entonces Dios si nosotros somos pecadores, como nuestro Dios, siendo sus hijos, diciendo te ha adoptado, te he dado todo, no va a tratar así igual de nosotros generosamente, abundantemente, derramando sus bendiciones sobre nosotros. Entonces quiero que salgamos de aquí, de este lugar hoy, hermanos, sabiendo que si somos hijos de Dios, si te has arrepentido, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, tenemos toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esa es nuestra posición, esa es la manera que nos relacionamos a Dios. Relaciónate a Dios de acuerdo a los principios, que eres escogido, ¿okay? Que eres santo y sin mancha delante de Él. Lleva esa mentalidad, esa actitud, y luego tu vida va a seguir esa realidad. No podemos comenzar de un lugar de derrota y tratar, no. Acabamos de leer Ezequiel 36. Yo voy a quitarte el corazón de carne, yo voy a poner mi espíritu, yo te voy a causar. Entonces yo comienzo diciendo, no, hoy voy a vivir bien. Entonces, si cometo un error, entonces voy a pedir perdón, pero inmediatamente me voy a parar y voy a seguir adelante, porque eso es lo que soy santo y sin mancha delante de Dios. Somos adoptados como hijos, no importa quién me odie o me rechace. Dios me ha adoptado, punto número 3, y me ha aceptado, punto número 4. ¿Okay? Y hay tantas bendiciones que ni siquiera hemos hablado, hermanos. La bendición de la oración contestada. Mateo 7:11. Si vosotros siendo malos sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Vuestro Padre te va a contestar. Quizás no nos va a dar todo lo que pedimos, pero nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y justa ante Él. ¿Y qué más podemos pedir? Lo mejor ya está cuando entramos en su reino. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Necesitas ayuda en sabiduría, finanzas, un trabajo, esposo, esposa. Como su hijo, Él no va a detener nada bueno de ti. Tienes que creer eso, ¿ok? Y tienes que vivir y actuar de ahí para adelante y no de reversa, ¿ok? Entonces, en conclusión, estas verdades, hermanos, son tan ricas, son tan liberantes, que no podemos simplemente quedarnos con ellas. Tenemos que salir de estas 4 paredes, pedir a Dios que nos abra puertas y compartirlas con personas que son esclavas a sus pecados, a su religión, que no conocen a Dios, que conocen de Dios, pero no tienen esa relación personal con Él, porque jamás vinieron a los pies de Jesús, y ayudarles con humildad y con amor. No podemos, hermanos, solamente vivir para edificar nuestro reino, debemos vivir para edificar el reino de Dios. Y aún no se trata solamente de nuestra iglesia, necesitamos tener esa mentalidad del reino, que donde sea, en cualquier lugar, en cualquier país, hay personas perdidas que necesitan entrar al reino de Jesús, y nosotros tenemos el evangelio. Y Jesús dice en Lucas 14:23, ve por los caminos
y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿A dónde? A su casa, a su cena, para que se llene mi casa. Y si usted jamás ha venido a Jesús y necesita encontrar perdón para sus pecados y quiere saber que vas a ir al cielo, por favor, no te vayas de aquí sin Jesús. Te ruego, te ruego. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo, te damos gracias por tantas bendiciones que son nuestras en Cristo. Gracias que somos tus hijos adoptados por el puro afecto de tu voluntad, Señor, por tu cariño y no por nada que nosotros hicimos, Padre. Gracias, Padre, por tu amor tan incondicional. Gracias por tu misericordia y gracias, Padre, que no solamente lo has hecho, pero quieres que lo vivamos. Quieres que cada día, Padre, vivamos como hijos y esclavos, y te pido perdón, Señor, porque yo he fallado en tener una vista correcta de mi posición. Ayúdame, Padre, a estar libre de una mentalidad de esclavitud, y ayúdame a vivir, Padre, como un hijo tuyo, como una persona bendecida que clama, Abba, Padre, y que en realidad cree que tú quieres lo mejor para mí y lo vas a hacer, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.